Se llama José Manuel Tourné Alegre. Mira qué nombre más bonito. Ya con ese apellido la vida no le puede ir mal. Abogado desde hace 39 años, miembro del ICANN, apasionado de la oratoria y de la comunicación. Actualmente asesora a profesionales y directivos para empujar sus capacidades de liderazgo a otro nivel. 36 años de experiencia profesional, que se dice poco. Y bueno, ha trabajado muchísimo en el ámbito de la cultura, en el entretenimiento y bueno, protegiendo toda la industria cinematográfica. Y bueno, la verdad es que un gran aventurero, explorador de la comunicación y ya, porque nos lo vas a expresar aquí y lo vas a dejar mucho más claro de lo que lo digo yo. Bienvenido, fuertísimo aplauso. Muchísimas gracias. No sé qué suena. Oh, ahora. Buenos días. ¿Alguno de vosotros sabe quién es Gillian Lynne? ¿Alguna mano? ¿No sabéis quién es Gillian Lynne? Una bailarina que triunfó en el Royal Ballet de Londres. Aquí tienes. Le preguntaron, cuando ya era muy mayor, cómo descubrió su vocación. ¿Dónde estuvo su inspiración para dedicarse a bailar? Que lo hizo toda su vida y fue feliz con ello. Y la historia que Gillian contó ha servido de inspiración a multitud de pedagogos, de educadores, de psicólogos, para explicar cómo funciona esto de descubrir tu vocación. Gillian Lynne contó que cuando tenía apenas 8 años, en los años 30 del siglo pasado, ya era un fracaso escolar, rotundo fracaso escolar. Sus padres estaban desesperados con ella, sus profesores también, porque no paraba quieta, todo el día moviéndose. Así que le recomendaron a su madre, oye, lleve a la niña al médico porque su hija debe tener un trastorno de aprendizaje. Su madre hizo caso. Vivían allí en Bromley. Bromley es una pequeña localidad al sureste de Londres, un poco lo que es Majadahonda con respecto a Madrid. La llevó al médico. Claro, en aquella época no se había inventado el TDAH, ni cosas de estas. El médico estuvo hablando con ellas un rato y entonces le dijo a Gillian, mira, quédate aquí quieta un ratito, que tengo que hablar en privado con tu madre. Salió del gabinete y antes de salir encendió la radio. Desde fuera del gabinete y a través de una ventanita de la puerta, el médico le dijo a la madre, mire. Y lo que la madre vio es a su hija moviéndose al ritmo de la música. El médico le dijo, mire, a su hija no le pasa nada. Es simplemente una bailarina. Apúntela a una escuela de baile. Así lo hizo su madre y Gillian descubrió, lo cuenta en esa entrevista, que había otros muchos niños que, como ella, solo podían aprender si estaban moviéndose. Gillian Lynne triunfó como bailarina, pero es sobre todo conocida por ser la coreógrafa que ha diseñado las coreografías de los musicales de más éxito en el West End londinense o en Broadway. Cats o El fantasma de la ópera o muchas otras obras llevan su firma. Murió ancianita y millonaria. Dirigió la coreografía de muchísimas películas cinematográficas como Yentl o Alicia en el País de las Maravillas. Recibió muchos premios y reconocimientos. El mayor de todos, probablemente el que el New Theatre de Londres lleve hoy en día su nombre, Teatro Gillian Lynne. La vocación no es siempre algo tan claro. Esa construcción que veis ahí, en medio de una manzana de casas, en Madrid, es el Cine Palafox. Y veis que he señalado con una flecha una ventanita. Esa es la ventana de mi cuarto cuando era niño, cuando tenía también vuestra edad. Ahí vive todavía mi madre. A través de esa ventana yo escuchaba cada día las bandas sonoras de las películas que el Cine Palafox proyectaba. Y os estoy hablando de una época en que las películas no duraban solo unas semanas en cartelera. Estaban meses y a veces años. 3 sesiones diarias, a las 4, a las 7 y a las 10.
lo lógico es que yo hubiera acabado odiando el cine, ¿no? Porque tenía que estudiar, leer, jugar y dormir con el soniquete de las bandas sonoras de las películas que entraban perfectamente a través de esa ventana. Sin embargo, el resultado fue que me enamoré del cine. Quería dedicarme a hacer cine. Y así, cumpliendo años, y llegué a esa edad en la que tenemos que decidir qué carrera estudio y demás, yo le dije a mis padres, mira, yo quiero hacer cine, yo quiero ser director de cine. Y mi padre, muy razonablemente, fijaros en, esto se ha dicho antes, apoyaros en vuestros padres. Me dijo, mira, José Manuel, eso está muy bien, pero si tú quieres hacer cine, aquí en España no es el lugar. No había entonces ni una sola escuela de cine en España. Había alguna medio privada, pero ni siquiera el título era oficial. Si quieres hacer, tampoco había industria. Así que si quería hacer cine me tenía que ir a Estados Unidos. Para eso, me dijo mi padre, tienes que aprender inglés perfectamente y buscarte la vida, porque yo no te puedo mantener allí. Esas eran las circunstancias que yo tenía. Así que empecé a pensar y dije, bueno, eso es un viaje complicado, pero hay muchos profesionales que trabajan para el mundo del cine, economistas, abogados, y yo pensé, ¿qué se me da bien? Hablar. Eso se me daba fenomenal. Debatir, persuadir. ¿Y qué profesión hay en la que estas habilidades sean útiles? Los abogados. Los abogados se pasan el día hablando, debatiendo y consiguen conquistar a la gente. Así que decidí estudiar Derecho. Empecé a dar pasos en la dirección que yo quería. Cada verano me iba también a Inglaterra a aprender inglés. Y digo, bueno, yo voy a ir por este camino, a ver qué ocurre. Cuando acabé la carrera, en aquella época, tengo que recordaros, no había ni Internet, ni LinkedIn, ni nada de esto. Me fui a la embajada americana, pedí una lista de abogados que trabajaran en inglés, sobre todo si tenían algo que ver con el mundo del cine o del entretenimiento. Me dieron una lista y fui a ver a todos y cada uno de esos abogados con un currículum debajo del brazo. El mensaje era muy sencillo. Soy abogado, hablo inglés y me encanta el cine. Quiero trabajar contigo. Uno de esos abogados, Antonio Recoder, era el representante de los estudios de Hollywood en España. Y me dijo, oye, mira, ahora mismo no, pero es posible que en breve tenga una oportunidad para ti. Me llamó al cabo de unos meses, yo ya trabajaba en una empresa de informática, pensaba que esto de la informática iba a tener un desarrollo, como hemos visto, y le dije, me voy a trabajar contigo. Juntos creamos la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, asociaciones de distribuidores de vídeo. Era la época en la que empezaban los videoclubs y todo aquello. Netflix, recordad que Netflix empezó como un videoclub. Y he sido enormemente feliz 34 años haciendo ese trabajo. Defendía los derechos de propiedad intelectual, creé asociaciones de distribuidores de vídeo, de cine, he asistido a multitud de estrenos cinematográficos, he tenido ocasión de estar en contacto con actores, actrices, con el mundo del cine. He dirigido un equipo de 32 personas y la verdad es que lo pasé muy bien. También recibí algunos reconocimientos. En un momento determinado, las compañías de cine decidieron, sobre todo las americanas, que todo lo iban a llevar desde Bruselas. Y llegó un segundo espacio en el que yo tenía que decir, ¿y ahora qué hago? Claro, 59 años, no te va a contratar ni el tato con 59 años en una empresa, o te buscas la vida. De nuevo, la reflexión. ¿Cuáles son las circunstancias que me rodean? ¿Cuáles son mis habilidades? Bueno, lo de hablar bien y persuadir lo había conseguido, había convencido incluso a algunos gobiernos de que hicieran la famosa ley Sinde, no sé si habéis oído hablar de ella, pero una de estas, y varias leyes más. Se me sigue dando bien, pero también he aprendido a presentar, a hablar en público, a hacer estas habilidades que son esenciales, porque os vais a pasar una gran parte de vuestro trabajo y de vuestro día profesional vendiendo y comunicando. Así que aprender a hablar en público, a ser convincente, era algo importante. Y a eso me dedico en la actualidad. Y lo paso bomba, lo disfruto muchísimo, enseñando habilidades relacionadas con la comunicación. El último éxito es que he conseguido, bueno, se publica mañana, estar en las librerías, un libro, pero no vengo aquí a hablar de mi libro, sino de lo que vosotros podéis hacer. Circunstancias que te rodean y tus habilidades. ¿Cuáles son vuestras circunstancias? ¿Quién cree que estamos viviendo un cambio de era? ¿Alguno? Levantar manos.
Cambio de era, algunos. Los demás creéis que estamos en una era de cambio simplemente, ¿no? Alvin Toffler es un escritor americano. En 1976 escribió La tercera ola. En ese libro, por resumiros, decía que estábamos en los albores de un cambio trascendental en la vida de los seres humanos, tanto como lo habían sido las dos olas anteriores. La primera ola vino de la mano de la agricultura. El ser humano trashumante, que iba de cueva en cueva buscando agua, caza y demás para sobrevivir, descubre la agricultura, se asienta junto a los ríos y vive como cazador-recolector su vida normal. Aparecen los poblados, se regulan. Así se vivió muchos siglos, hasta que la revolución industrial trajo otro momento importante. Muchos hartos de las malas cosechas, climatologías adversas y demás, ven que existen una cosa llamadas fábricas. Y esas fábricas se dedican a hacer cosas que son útiles para los seres humanos y que hacen la vida más feliz. Trabajabas allí, te explotaban, pero a final de mes tenías un salario fijo. Así que mucha gente se fue allí y aparecieron las grandes ciudades. Dejamos de ser cazadores-recolectores para convertirnos en algo diferente, más parecido a lo que vivimos hoy en día. Dejadme deciros una cosa, ahora que se critica tanto a Europa por su afán regulatorio y demás, en ese momento Europa, su marco jurídico fue trascendental. La decisión de Europa de proteger las patentes llevó a que mucha gente quisiera dedicarse a crear inventos y eso hizo que la revolución industrial creciera. Sin embargo, los progresos de la revolución industrial de repente se empezaron a acelerar y en los muy pocos años hemos pasado de la era analógica a la era digital y a hablar de la inteligencia artificial. Los primeros teléfonos móviles que se manejaban por vuestros padres aparecieron en el año 90. Es antes de ayer, o sea, hace 2 días. Nada, aunque no hubierais nacido todavía. Pero son mucho más recientes de lo que parece. Y fijaros cómo ha cambiado el primer teléfono móvil a lo que hay hoy en día. Esas son vuestras circunstancias. Tecnología, inteligencia artificial, informática. Eso no quiere decir que todos vayáis a ser informáticos, ni programadores de videojuegos, ni cosas de ese estilo, pero ese es el mundo. Y sobre todo tiene algo mucho más. Hay una batalla enorme, porque generamos máquinas que enseñan a otras máquinas, generamos datos. El tema de datos, fantástico. Todo el tratamiento de datos, análisis de datos y demás es algo que tiene mucho futuro. Pero además vivimos en un mundo en el que hay 2 potencias fortísimas que están luchando por ver quién se lleva el gato al agua, ¿verdad? No sabemos si será China, si será Estados Unidos, pero vosotros vivís en Europa. ¿Y qué es Europa? Vuestro trabajo no se va a desarrollar en Majadahonda o en Madrid, ni siquiera en España. Es muy posible que vuestro trabajo acabe estando en algún país europeo. Y Europa son 27 miembros y 24 idiomas diferentes. ¿Qué tal se os dan los idiomas? Bien, bien, ¿no? Es importantísimo hablar idiomas porque vais a tener que comunicaros, probablemente en inglés la mayoría de las veces, pero dominar varios idiomas es un paso esencial para vuestro futuro, porque no sabéis dónde vais a acabar. Así que abrir el mapa, abrir la mente y pensar que estáis en un nuevo mundo, que está cambiando muy rápido y continuamente. En abril del año 2018, Robert Shiller, hermano superior de La Salle, dijo que las mayores fuerzas del planeta se están acelerando todas a la vez. Y a resultas de esa aceleración, muchos aspectos de nuestra vida, de nuestros lugares de trabajo, de geopolítica, se están remodelando y necesitan ser reimaginados. Ya no va a bastar con adaptarse, hay que reinventarse. Pero no os asustéis, esto es mucho más fácil de lo que parece. No se llega a la cima de la montaña de golpe, se dan pasos. Pasos en la dirección de aquello que te gusta, uno detrás de otro. Y en esos pasos tenéis superpoderes. Vuestros 2 superpoderes, y nadie me puede decir que no los tiene, son el esfuerzo y la pasión. El talento está precisamente donde estos 2 superpoderes se encuentran. Si los perseguís, porque claro, se habla mucho, Gillian Lane, bailarina, qué bonito, ¿no? Qué estupendo, ¿verdad? Pero se habla poco de los sacrificios que eso significa.
de los esfuerzos, a veces hasta de los dolores físicos. Carmen Chamorro nos lo contaba, ¿no? La capacidad de resiliencia que hay que tener para llegar a la cima. Pero se llega. Y la única barrera que vais a tener realmente para llegar a esa cima es vuestro propio cerebro, que os va a decir de forma inconsciente la mayoría de las veces: no puedo, no, yo no soy algo para esto, no, eso no es para mí, yo no llego. Sí, me gustaría, pero es que no. ¿Por qué? No dejéis que vuestro cerebro sea un obstáculo para alcanzar aquello que queréis. Al contrario, utilizad vuestro cerebro para decir conscientemente: yo puedo, yo voy a hacer esto. Os propongo estas 5 preguntas. Escribíroslas en algún lugar de vuestro cuarto, en grande, y miradlas de vez en cuando. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es el sueño de mi vida? ¿Qué quiero hacer? Segunda pregunta: ¿qué razones me lo impiden? Porque claro, si tu sueño de vida es ser astronauta, pues hay una serie de obstáculos para llegar hasta eso. Pero se puede hacer, ¿eh? Si tu sueño de vida es generar o desarrollar videojuegos, está muy bien, pero ¿qué tal se te dan las matemáticas? Porque un programador tiene que dominar las matemáticas. Así que si llevamos un mal camino de matemáticas por ahora, ¿no?, qué asignatura tan difícil a veces, a lo mejor hay que mejorarla. Si supierais que no vais a fallar y no os importara lo que otros pensaran, ¿qué crearíais? ¿Qué buscaríais? ¿Qué consideraríais? Y sobre todo, ¿qué ayudas necesitaríais para conseguirlo? Marco Aurelio era un emperador romano enormemente sabio y dejó muchas perlas. No solo la frase que tenéis en la pantalla. Hay una que a mí me gusta todavía más. Comenzar es la mitad del trabajo. Comienza nuevamente con la mitad restante y habrás terminado. Voy a terminar con esta imagen. Eso es el Hindu Kush. Ahí llegó Alejandro Magno con todos sus hombres, sus generales, después de años de vicisitudes, de guerras, de batallas. Había vencido a Darío III en Gaugamela. Todos juntos, ahí sufriendo durante un montón de años. Y llegan allí, mira y dice: bueno, pues vamos hacia esas montañas. Y entonces sus generales le dicen: Alejandro, no podemos seguir. ¿Cómo que no podemos seguir? ¿Por qué? Porque aquí se acaban los mapas, le dijeron. Alejandro entonces apretó las piernas en los costados de su caballo y les dijo: pues a partir de ahora, los mapas los construimos nosotros. El futuro no es un lugar al que tenéis que ir, es un espacio que vais a crear con ilusión, con determinación y con confianza. Muchas gracias.